el primer grupo, todos los que pertenecemos al segundo grupo no podemos ver la grabación de las clases. Ya, este es un problema, Paola. Yo ya les he enviado la relación de todos ustedes a la doctora Efela Roque de Oficic. La idea, ellos tienen que crear ventanas para cada uno de las sedes, aparte no de medicina interna todos. Cuando se programe medicina interna todos, se ¿Aló? asume que todos tienen ¿Ahora que sí me tener. escuchan? Aló, doctor ¿Aló? Chunga, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor Chunga, ¿cómo está? Le habla el doctor Carrasco. Buenas tardes. Sí, había tenido problemas con ingresar. A ver si retiran me dejan compartir a mí la pantalla, ojalá que se pueda. Sí, doctor Chunga, un ratito. Estoy buscándolo acá en la relación para poder, un ratito, Ya, para poder ponerlo como anfitrión. ya. Sí, por eso creo que no podía ingresar, creo. Ya. Un ratito, no lo veo, doctor. ¿Dónde? Ana Alejandro Ausberto. Alberto, sí. No lo veo, doctor, en la relación de participantes. Bueno, en todo caso hay un alumno que tiene ahí las diapositivas. Y yo las iré comentando, ¿no? Ese sería lo... También, ¿qué alumno es, por favor, para ponerlo como anfitrión? Él ya ha ingresado incluso ya puso la pantalla. No sé quién de ellos, Es mi el que está... compañero Ian Sánchez. Está Sánchez, proyectando ¿no? justo. Sí, doctor. ¿Quién? Ya. Ah, ya está, ya, doctor. Sí, es que él es el alumno Sánchez. Ya, él me va a pasar las diapositivas. Ya está la ¿Ya? diapositiva ahí en pantalla ya. Sí. Ya, gracias, doctor. Listo, Ya, doctor Chunga, lo dejo entonces. ya, gracias, muchas Ok, gracias. Ya, ya. Después conversamos de eso, Paola. ¿Ya? Gracias, hasta Sí, luego, doctor. doctor. Lo dejo. ya. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de ¿cómo se genera la respuesta inmunitaria? Vamos a esto. Me hubiese gustado honestamente hacerlo en directo, ¿no? Pero vamos a tratar de ser todo lo didáctico posible. Siguiente diapositiva, por favor. En los años 50, un investigador, Frank Van Burnett, teorizó que la célula más importante del sistema inmunitario era el linfocito B. Siguiente. Y que el linfocito B, a través de sus receptores que ven en amarillo, en forma de Y, a través de su receptor BCR, BCR significa receptor de células B, reconocía estructuras de las bacterias que están ahí en triangulito celeste. Esas estructuras en triangulares celestitas se unían a los receptores BCR y se generaba el inicio de la respuesta inmunitaria. Y esta teoría fue planteada en el año 1959. Siguiente, por favor. El modelo inicial propuesto a mediados del siglo XX se conoce como la discriminación de lo propio y lo no propio. Y esta teoría ha tenido una vigencia y hasta ahora es la más fácil de entender, pero no necesariamente por ello es algo cierto, ¿no? Algo completamente cierto. Siguiente, por favor. Entonces, Frank Wallenburner decía, el sistema inmune se activa en presencia de componentes extraños. No responde, tolera los componentes propios. Entonces, eso era importante, ¿no? Toleraba los componentes propios, o sea, no atacaba las células humanas y sino a los componentes extraños. Siguiente. Y bueno, volvemos a ratificar que la respuesta inmune la inician los linfocitos B cuando reconocen antígenos no propios mediante su receptor BCR.
Siguiente. 1969. Tenemos dos investigadores importantes en inmunología. Esos investigadores son Melvin Kohn y Peter Bresker. Peter Bresker y Melvin Kohn proponen al linfocito T helper. Proponen que el linfocito T helper proveía una segunda señal. Una señal que evitaba la muerte de los linfocitos B, que habían recibido la señal 1. O sea, cuando el BCR se unía al epítope de los microbios, se llamaba señal 1. Y el linfocito T helper les proveía una señal 2. Una señal 2. Entonces, esto es importantísimo. Aparentemente, se consideraba que el linfocito T helper era un simple cooperador, un simple ayudador, cosa que no es cierto, ¿no? No es un simple cooperador, no es un simple ayudador. Es una célula de alta jerarquía dentro del sistema inmunitario, de la más alta jerarquía del sistema inmunitario. Y esos circulitos amarillos, representan las citocinas que enviaba el T helper para que el linfocito T, vean a su izquierda, esas Y que dice antibody, o sea, anticuerpos, eh, el linfocito B recién podía producir esos linfocitos, esos anticuerpos, si es que recibía esta señal del linfocito T helper. Y eso es importante, o sea, Melvin Kohn y Peter Bresker nos están describiendo una de las acciones del linfocito T más importante del sistema inmunitario. Siguiente. Y ahí lo vemos la señal 1 y vemos la señal 2. El linfocito T helper envía una señal 2 al B. ¿Para qué? Para que el linfocito B produzca anticuerpos en concentración adecuada. ¿Y cómo hicieron los experimentos? ¿Cómo se justifica esta afirmación? Cuando a un animalito de experimentación le extraían el timo, en el timo están todos los linfocitos T, ya no había T helper que envíe esa segunda señal. Y el linfocito B, a pesar de que reconocía al antígeno a través de su BCR, ya no producía anticuerpos en concentración adecuada. Y si los producía era en muy baja concentración. Entonces esto es un colorario de muchos esfuerzos de investigación. Siguiente. Kevin Laferte y A.J. Cunningham van a agregar una tercera célula en la respuesta inmunitaria. Siguiente. Agregan la célula presentadora de antígeno. En 1974, 15 años después de que Frank Wallenburg expusiera su teoría, sus discípulos agregan una tercera célula. Recordemos que la primera era el linfocito B, la segunda era el linfocito T helper y la tercera es la célula presentadora de antígeno. Y hablan de una nueva señal 2 que para diferenciarla de la anterior le denominan señal 2 coestimuladora. Siguiente. Y ahí ven, el linfocito TH le envía al B una señal 2 y la célula presentadora al linfocito T helper una señal 2 coestimuladora. Siguiente. 1989, 30 años después, Charles Geneway emite una teoría
bastante, podríamos decir, sui generis. Y él menciona esta teoría como la discriminación entre lo no propio y lo propio. Lo no propio es infeccioso y lo propio no es infeccioso. Y no solamente teoriza ello, sino que acuñó un término que hasta ahora se utiliza porque sigue vigente. Menciona que las células presentadoras de antígeno, para reconocer esos antígenos, tenía que tener receptores, y esos receptores llamó PRR. PRR significa receptores de patrones moleculares. Siguiente. Ahí vemos que el linfocito B tiene su receptor BCR. El linfocito T tiene su receptor TCR, el CD4. El CD8 también tiene su receptor TCR. Y la célula presentadora de antígeno presenta al linfocito T a través de las moléculas MHC de clase 1 y de clase 2. Ahí las ven también. Y entonces vemos tres tipos de receptores: BCR, TCR y MHC. Las MHC son las moléculas que en el ser humano se llaman moléculas HLA, que permiten a las células presentadoras de antígeno presentarles un antígeno a los linfocitos T. Y ello es importante para que nosotros podamos entender esto. Entonces, hay 3 de 4 receptores importantes. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el as que faltaba? Siguiente. Ahí vemos la CPA capta, procesa y presenta a través de su MHC. Siguiente. Y capta a través... No, vuelve al anterior. Vuelve al anterior. Ahí está el PRR. O sea, capta a través del PRR, luego procesa y luego presenta a través del MHC. Este proceso se mantiene en todas las células presentadoras de antígeno. Ahí es bueno que nosotros aclaremos el punto de que las células presentadoras de antígeno de la inmunidad innata, las células presentadoras profesionales de la inmunidad innata, son la célula dendrítica y el macrófago. Y también hay una célula de la inmunidad adaptativa que es CPA, ese es el linfocito B. Entonces tenemos 3 células profesionales presentadoras de antígeno, 2 de la inmunidad innata y 1 de la inmunidad adaptativa. Siguiente. Entonces, ahí vemos que a través del PRR, la célula presentadora capta al antígeno, lo procesa y lo presenta a través del MHC. A través del MHC. Chart-Geneway. Siguiente. Los PRR reconocen productos microbianos ausentes en las células del hospedero. Los PRR permiten a la CPA discriminar entre lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso. Nuevamente ese trabalenguas es bien sencillo de aclararlo. Lo no propio es infeccioso y lo propio no es infeccioso. Bajo esos conceptos nosotros podemos entender lo que Chart-Geneway nos quería decir. ¿Cuál es el aporte adicional de Chart-Geneway? El famoso PRR. Siguiente. Cuando vemos nosotros que y además que propone Chart-Geneway, que las células presentadoras de antígeno, inician la respuesta inmunitaria. Que las células presentadoras de antígeno están en reposo y deben de activarse mediante algún tipo de señal. Entonces ahí vemos en la parte donde dice patógeno,
Ahí están algunas moléculas en negrito y también está un receptor de reconocimiento de patrones moleculares. Ahí lo va a captar, después lo va a procesar y después lo va a presentar al linfocito T. ¿Qué podemos mencionar en este caso? ¿Por qué el linfocito T tiene una función tan especializada que no tiene propiedades de reconocer por ella misma un antígeno? Tiene que tener el auxilio o la colaboración de otras células que se llaman células presentadoras de antígeno. Entonces, estas células presentadoras de antígeno hacen posible que el linfocito T participe en la respuesta inmunitaria. Y ya lo habíamos dicho en la clase de ayer, que los linfocitos T son los de mayor jerarquía en el sistema inmunitario. Por lo tanto, su participación es imprescindible en la respuesta inmunitaria. Y se van a activar estos linfocitos T porque una célula les presenta péptidos antigénicos. Péptidos son secuencias de aminoácidos que le van a presentar al linfocito T a través del MHC. El MHC presenta un péptido antigénico y este péptido antigénico con el MHC correspondiente se une al receptor T. Y eso es importante, se une al receptor T. Esa es una nueva denominación, van a haber de señales, que espero no se confundan, pero ahí va a iniciarse la respuesta inmunitaria del linfocito T, Siguiente. Ahí lo ven. Entonces, el aporte de Char-Geneway es el PRR, que lo ven en ese círculo rojizo, que capta los patrones moleculares asociados a patógenos y van a activar a la célula presentadora de antígeno. Esta célula, a su vez, va a presentar péptidos antigénicos al linfocito T para volver a lo anterior que ya habíamos dicho, ¿no? Enviar este linfocito T va a enviar una señal 2 al linfocito B y este linfocito B va a reconocer los epítopes de, en este caso, lo que está esquematizado, una bacteria. Siguiente. La teoría de Char-Geneway menciona que los PRR explican la respuesta a microbios. Claro que la explican la respuesta a microbios. Por eso hay ahí un sí. Pero ¿qué adolece la teoría de Char-Geneway y de los otros discípulos, hasta incluso Frank McFarlane-Burnett? ¿Qué adolece todas esas teorías? Char-Geneway también es un discípulo de Frank McFarlane-Burnett. ¿Qué adolecen todos los investigadores que mencionaban que el sistema inmunitario reconoce lo propio y tolera, reconoce lo ajeno y tolera lo propio? Que estas teorías no explican la respuesta inmunitaria a trasplantes, a tumores, y no explican la respuesta inmunitaria en autoinmunidad. ¿Por qué? Porque solamente mencionan que se genera respuesta a lo extraño. Y los trasplantes no son microbios. Y los tumores no son microbios. Y las enfermedades autoinmunitarias, los antígenos que les encadenan, no son microbios. Entonces, definitivamente, esta teoría o estas teorías van teniendo una limitación en poder explicar todos los fenómenos que ocurren en una respuesta inmunitaria. Siguiente. 1994. Ya interviene Polly Messenger, ¿no? Polly Messenger menciona que la CPA
son estimuladas no por patrones moleculares asociados a microbios o a patógenos, como está ahí la P, sino para entendernos más a microbios, sino por señales de alarma o de peligro liberadas por tejidos propios lesionados. Vamos a ver cómo es esto. Siguiente. Estas señales, menciona Polly Matzinger, nunca son emitidas por células saludables o que sufren muerte fisiológica. Nunca son emitidas por estas células. Entonces, las células saludables no emiten señales de peligro. Siguiente. Ahí ven un simposio del año 2021, donde participa Polly Matzinger y hace un simposio, ¿no?, de señales endógenas liberadas en respuesta al peligro, las cuales inician la respuesta inmunitaria. ¿Y cómo se llaman estas señales de peligro? A diferencia de las señales provenientes de microbios que se llaman PAN, patrones moleculares asociados a patógenos, DAM significa patrones moleculares asociados a daño. A daño. El árbol de la vida induce la inmunidad innata, ¿no? Siguiente. Esta teoría del peligro sugiere que el estado de activación de una CPA depende de su entorno. Las células saludables envían señales de normalidad. Las células estresadas, dañadas, destruidas o muertas por necrosis liberan o envían señales de peligro que alertan a las células presentadoras de antígeno, a la CPA. Siguiente. Y este modelo planteó dos aspectos novedosos. No es la naturaleza extraña del patógeno lo que desencadena la respuesta inmunitaria, sino las señales que libera la célula lesionada. El reconocimiento de lo propio no es garantía de tolerancia, porque si lo propio está alterado, también puede inducir una respuesta inmunitaria. Volvemos a reafirmar estos conceptos. Si mis propias células son las que emiten estas señales, entonces estas señales no son extrañas, son propias. Otra forma de ver el número 1. Las células que liberan las señales de peligro son mis propias células. Pero ¿qué es lo que tienen que tener mis propias células? Estar lesionadas, estar estresadas o estar muertas por necrosis. Entonces, el reconocimiento de lo propio no es garantía de tolerancia, porque si mis propias células son las que emiten esas señales de alarma, esas señales de peligro, también van a inducir una respuesta inmunitaria. Y si esa respuesta inmunitaria está alterada, también van a atacar a mis propias células. Entonces, ya se podía explicar la respuesta inmunitaria a mis propias células, la respuesta inmunitaria a los trasplantes y la respuesta inmunitaria a los tumores. Siguiente. Entonces, aquí viene la señal 1, linfocito B, la señal coestimuladora al linfocito T helper, la señal 2 al linfocito B y las señales de peligro liberadas por una célula en peligro o en estrés o muerta por necrosis. ¿Qué reflexiones podemos decir? Siguiente. El modelo de Char-Yenaway fue respaldado por el descubrimiento de los Toilet receptor. Un enorme respaldo científico tuvo la teoría de Char-Yenaway. Oye, los Toilet receptor existen. Y son un tipo de PRR. Eso no cabe duda. Y otros receptores también
similares son los receptores NOD. Estas moléculas actúan como PRR de PAN, derivados de patógenos como bacterias. Pues punto para Char-Jeneway. Siguiente. Ahí están. Miren, a veces esos toilet receptor se unen. Ahí ven el toilet receptor 1 y toilet receptor 2. Ven un dímero que va a ser el patrón, el receptor del diacil lipopéptido. Ese dímero toilet receptor 6, toilet receptor 2 va a ser el receptor del triacil lipopéptido. El toilet receptor 3, el receptor del RNA de doble cadena. El toilet receptor 4 más esa molécula circular que ven ahí, eso es un dímero, va a ser receptor del lipopolisacárido. El toilet receptor 5 de la flagelina. El toilet receptor 7 de la imidazoquinolina. Y el toilet receptor 9 del DNA tipo CpG. Siguiente. La teoría del peligro también ha sido respaldada por el hallazgo de señales de alarma endógena, y ahí tenemos el DNA, el RNA, fundamentalmente las proteínas de shock térmico, el interferón alfa, la interleuquina 1 beta, el ligando del C40 y los productos del hialuronano. Entonces, ambas teorías ya quedan empatadas con evidencia científica. Siguiente. Ahí están los toilet receptor reconociendo ese DNA generalmente bacteriano CpG. Rico en CpG. Siguiente. Y ahí tenemos todas las teorías que hemos hablado. La de Franman Palmer-Burden. Siguiente. Ahí está, Franman Palmer-Burden en 1959, Peter Bresker, Melvin Kohn, 69, Kevin Lafferty, A.J. Cunningham, 74, Char-Jeneway, 89 y Polly Manchinger, 1994. ¿Qué podemos mencionar ahí? ¿Qué podemos mencionar? Primero, que tal y cual como se plantean las teorías, Char-Jeneway diría que esos PRR son para patrones moleculares de microbios, por lo tanto, para señales exógenas, que no están en nuestro organismo, sino que vienen de afuera en nuestro organismo, que ingresan a nuestro organismo y nuestro organismo los reconoce como extraños y lo va a captar. ¿Lo va a captar a través de qué? De células presentadoras de antígeno. La célula presentadora de antígeno lo procesará y lo presentará al linfocito T a través de las moléculas MHC. El linfocito T lo reconocerá a través de su receptor TCR y habrá una activación del linfocito T. Polly Manchinger dirá que no es los microbios los que activen a la célula presentadora, que una vez que entran los microbios o que hay lesiones por trauma quirúrgico, por inflamación o por algún tipo de daño, las células de nuestro organismo liberarán señales endógenas de peligro y estas serán reconocidas por receptores DRR. En lugar de ser PRR, van a ser DRR, señales de reconocimiento de patrones de daño. Y activarán a la CPA y esta activará al linfocito T helper a través del MHC. ¿Qué es lo que se ha logrado determinar? Se ha logrado determinar que el PRR también reconoce
a las señales de peligro. E incluso estos receptores a veces son receptores de hormonas y de otras moléculas que también tienen importancia en el metabolismo celular. O sea que estos receptores no son exclusivos de respuesta inmunitaria, pero tanto sirven para respuesta inmunitaria de señales exógenas como de señales endógenas, que es el tema liberadas por nuestros tejidos lesionados. Muy bien. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Se escuchó Sí, doctor. entrecortado, doctor. ¿En la última parte o todas las charlas la han escuchado entrecortada? No, sí se escuchaba, doctor. Ya. Bien, entonces ya creo que porque salió señal inestable de internet, pero ya ahora ya no tengo ese mensaje. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, dígame. Está claro, no se preocupe, vayan, podemos ir avanzando. Ya. Bien, sigamos entonces. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya. Hay otras teorías. Y hay otras teorías que son importantes de mencionar, ¿no? Que son incluso después de estas teorías que he descrito. Ahí está la teoría de la tolerancia dominante. La teoría de la tolerancia dominante menciona que predomina no la respuesta inmunitaria, sino la tolerancia. ¿Cómo es esto? Vamos a explicarlo. Cuando ingresa un antígeno, hay dos posibilidades. Una, que el sistema inmunitario la reconozca y la ataque. Y otra, que no la ataque. Si la ataca, se llama respuesta inmunitaria. Si no la ataca, se llama tolerancia. Tolerancia. Y eso es importante estar, por definición, claros en ese concepto. Si no voy a generar respuesta inmunitaria, entonces, ¿cómo estoy respondiendo? Con tolerancia. Si ataco, no. Si ataco ya es una respuesta inmunitaria. Entonces, se sabe que en nuestro organismo, nuestros linfocitos van a reconocer lo propio. Y eso que reconocen lo propio se llama autorreactividad. Si esto escapa al control, va a convertirse en una autoinmunidad patológica. Para que no ocurra esto, existen linfocitos T reguladores que mantienen la tolerancia hacia lo propio. Cuando clasificamos los órganos linfoides, los calificamos en dos grupos, en centrales y en periféricos. Centrales son el timo y la médula ósea, y periféricos son los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, los tejidos asociados a mucosas, etc. Nuestra default para generar respuesta inmunitaria es generar una respuesta inmunitaria de tolerancia. Cuando ya hay mecanismos que nos indican o que indican al sistema inmunitario que no responda con tolerancia, sino
con respuesta inmunitaria, el sistema inmunitario evalúa esas situaciones y va a iniciar una respuesta efectora, una respuesta inmunitaria efectora con todas las características que tiene la respuesta inmunitaria. Siguiente. Yo resumiría todo lo que digo ahí en esa diapositiva, que nuestra respuesta inmunitaria está programada para ser tolerante, pero que si evalúa el sistema inmunitario que no debe generar con una tolerancia, va a generar una respuesta inmunitaria efectora. Muy bien, siguiente. Miren, en términos sencillos, viene un microbio, señal exógena, también puede ser una señal de peligro, señal endógena. Siguiente. Se une al PRR. Siguiente. Se procesa ese antígeno. Siguiente. Se une al MHC. Siguiente. Y se presenta. Siguiente. ¿A quién se va a presentar? Al linfocito T. Siguiente. Y esto es lo que quiero que no se olviden. Hemos hablado en señal 1, señal 2 y señal 2 coestimuladora. Olvídense de eso que les he explicado en la primera parte y concéntrense en esta nueva numeración de señales. Cuando el MHC se une al receptor T y dentro de los dos está el pecto antigénico, eso se llama señal 1, de la presentación del MHC al linfocito T, de la CPA al linfocito T. Esa es la señal 1. Pero esa señal 1 tiene que ir acompañada de otra señal siguiente, de la señal 2. Esa señal 2 se denomina señal 2 coestimuladora. Si no hay señal 2, el linfocito T no se activa. Tiene que haber señal 2. Si no hay señal 2, el linfocito T no se activa. Entonces, en esa señal 2, recién cuando hay señal 1 y señal 2, va a presentarse la señal 3. Siguiente. Y la señal 3 es la liberación de citocinas, donde ya se amplifica la respuesta inmunitaria y se está generando toda esa respuesta inmunitaria. O sea, importante para que se genere la respuesta inmunitaria es que haya señal 1 y señal 2. Si no hay señal 1 y señal 2, no va a haber respuesta inmunitaria. Y la señal 3 está dada por la liberación de citocinas por ambas células, tanto por la célula presentadora de antígeno como por el linfocito T. Siguiente. Y ahí va a haber el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa, con el linfocito T a la cabeza. Siguiente. Hemos hablado de quizás lo reciente, 1959 hacia adelante, ¿no? Algunas teorías de la respuesta inmunitaria. Pero por allá, por los años 1901, el investigador Paul Ehrlich mencionaba que las células tenían cadenas laterales a las que se podían unir toxinas en un modelo llave de cerradura. Estas cadenas laterales se rompían y pasaban a ser anticuerpos. No sé si puede señalar con el puntero donde dice 1. Por favor, si puede señalar y está compartiendo pantalla lo que dice señal 1. No creo que se vea mi puntero, ¿no? Ahí está señal 1. Miren, eso negrito que ven ahí,
esa es la toxina. Vea abajo de la flecha donde señala una flecha, ¿no es cierto? Ahí en ese negrito. Ese vendría a ser el receptor de esa toxina. Miren en la gráfica 2, ya esa toxina se ha unido a su receptor. Vean el número 3, ya hay varias toxinas unidas a su receptor. Vean el número 4, ya se comienzan como a desprender esas moléculas. Miren que al inicio son poquitas moléculas. Ya en el número 4 ven varias moléculas en la superficie de la célula que no son toxinas, que no son negras, sino son receptores. Y después ya ven en el número 6 que comienzan a liberarse tanto la unión de los receptores con las toxinas como los receptores solos. Esos que no son negritos, lo que no son negritos son los receptores solos. ¿Y qué es lo que menciona Paul Ehrlich? Que esas moléculas receptoras propias son los anticuerpos. Cuando uno sabe un poquito de inmunología como el que le está hablando, ve este enunciado en 1901 como una genialidad. No pasa exactamente con el linfocito B, pero pasa algo parecido. Si ustedes ven y analizan cómo produce los anticuerpos un linfocito B, no deja de tener algo de razón este investigador que en 1901, sin las herramientas con que contamos actualmente, hace una definición prehistórica de lo que es la activación humoral o una respuesta humoral mediada por anticuerpos. Siguiente. Jules Bordet, ¿qué es lo que hacía Jules Bordet? Que ningún animal podía donar su sangre al ser humano y que era rechazado y hemolizado de inmediato. Y de hecho que en los tiempos prehistóricos de la ciencia se intentaba administrar sangre a los seres humanos de fuentes animales, pero todas ellas eran rechazadas. E incluso cuando de un animal a otro de diferentes especies se inyectaban los anticuerpos contra los eritrocitos, causan hemólisis. Entonces había imposibilidad de encontrar anticuerpos contra eritrocitos en animales inmunizados contra su propia sangre. Ah, caramba, si era de diferentes especies sí lo rechazaba, pero si le administraba su propio glóbulo rojo no era rechazado. Entonces ahí ya va naciendo lo que se conceptualiza. No se generan anticuerpos a lo propio, pero sí se generan a lo extraño. Y si se hubiera la posibilidad de generar, esa respuesta es suprimida. Siguiente. ¿Qué dice Jenner en 1955? Este hombre aporta dos conceptos en lo que estamos revisando. Aporta dos conceptos. El primer concepto que aporta es que existe un repertorio preexistente de receptores de antígeno. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nuestro organismo se va a enfrentar a 1 millón de antígenos, ya existen células inmunitarias que tienen receptor para ese 1 millón de antígenos. El antígeno 1 es diferente al antígeno 2, el antígeno 2 diferente al antígeno 3, el 3 del 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 1 millón. Todos son diferentes entre sí. Pero ya hay linfocitos que tienen receptores para el antígeno 1, para el antígeno 2, para el antígeno 3, para el antígeno 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 10.000, 1 millón, 10 millones, etc. Entonces, eso se habla que el repertorio ya está formado, ya preexiste antes de tener contacto con el antígeno. En sus años de discusión, había discusión por esto
terrible. Porque muchos decían no, que la célula inmunitaria moldeaba su receptor cuando ingresaba el antígeno. Y otros decían no, que ya estaba preformado. La evidencia científica dice que están preformados. Y esos receptores para el millón de antígenos se llama repertorio inmune. Repertorio inmune. Entonces Jenner era quien plantea este concepto de repertorio inmune preexistente. Siguiente. La selección clonal es que ahí ustedes ven un linfocito B con receptor triangular, otro con receptor rectangular y otro con receptor ovalado. Si el antígeno es rectangular, se va a unir al receptor que va a encajar con ese receptor rectangular. Y solo ese linfocito, que lo ven ahí en el gráfico en medio, solo ese linfocito se va a expandir. Primero se activa y después se expande. Y todos derivan de ese linfocito que fue el primero que se unió. Eso se llama expansión clonal. Siguiente. 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 Vamos a aplicarlo todo en conjunto. Si ingresa un antígeno B, el clon que se va a activar es el clon B, porque ya hemos dicho que son específicos. Siguiente. Ahí está, el clon B es el que se activa. No se activa el clon A, no se activa el clon D, y el clon C que reconoce a lo propio es suprimido. Es suprimido. Entonces, esta es más o menos la teoría de la selección clonal de Frank Maffalen-Burnett. El B se unirá al clon B, el antígeno B se unirá al clon B y se expanderá. No se expanderá el clon A porque va a reconocer al antígeno A. Y no se va a expandir el clon D porque solamente va a reconocer al antígeno D. Y el antígeno C fue suprimido porque tenía capacidad de reaccionar frente a lo propio. Siguiente. Miren ahí la capacidad, lo mismo que decimos, el que es específico, ahí ven el antígeno 2, reacciona con el linfocito 2 y este va a ser el que se expanda. Y se va a expandir en una célula memoria y en células productoras de anticuerpos, en este caso, ¿no? En este caso. Siguiente. La teoría de la red inmune, si bien ya no es esto, ya no sigue vigente, era una teoría bastante ingeniosa y lo que ha quedado de la teoría es que el sistema inmunitario puede reconocer lo propio. Siguiente. Miren, vuelvo al anterior, por favor. Reconoce ahí un antígeno circular. Eso es lo que está tratando de decir ese gráfico, que el anticuerpo reconoce un antígeno circular. Siguiente. Pero se genera otro anticuerpo contra la fracción AB de ese anticuerpo azul. El anticuerpo rojo se une contra esa fracción AB. Entonces, siguiente. Vuelve a generarse otro anticuerpo contra la fracción variable del anticuerpo rojo. Entonces va generándose una red de autocontrol, de control de la respuesta inmunitaria. Pero miren, solamente en el primer caso donde dice antígeno circular, que es ese círculo rojo, se fue contra ese antígeno, pero la siguiente es contra el mismo anticuerpo. O sea, hay unión anticuerpo-anticuerpo. Eso se llama idiotipo-idiotipo. Red de idiotipo, antidiotipo, ¿no? Entonces, lo que queda de esta teoría y lo que quiero transmitir es que ha quedado como fundamento, como parte de nuestra respuesta inmunitaria, que podemos controlar nuestra respuesta inmunitaria generando respuesta hacia lo propio. Existe una definición bien clara que habla que la autoinmunidad es fisiológica
y que esa autoinmunidad fisiológica nos permite sobrevivir. El reconocer a lo propio no es malo. Es malo cuando se descontrola y se vuelve patológica. Pero cuando reconoce a lo propio, va a permitir una homeostasis y un equilibrio en nuestro organismo. Más o menos esta es la idea. Se dice que se forman en la médula ósea 370.000 millones de células por día. Por lo tanto, para mantener la homeostasis, también mueren 370.000 millones de células por día. Entonces, lo que nace y lo que muere es más o menos lo mismo. Pero, ¿cómo se elimina de nuestro organismo esas 370.000 millones de células que murieron? Por nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, tiene que haber un reconocimiento de lo propio para que sean eliminadas. Y son eliminadas sin generar inflamación. Entonces hay una respuesta inmunitaria fisiológica. Siguiente. La autorreactividad contra lo propio como un mecanismo fisiológico de regulación. Importante definición. Siguiente. En 1986, Mossman y Kaufman hacen un cambio importante en la visión del sistema inmunitario. Por supuesto que esto también ya ha sido superado, pero tuvieron que darse estos pasos para entender los siguientes. Y ellos hablaban que existía un linfocito T helper 1 y un T helper 2. Hoy día ya sabemos que existen más que 2 T helper, ¿no? Y ellos hablaban que el T helper 1 potenciaba la respuesta celular y el T helper 2 potenciaba la respuesta humoral. En su momento fue algo revolucionario, sin embargo han servido de base para mejorar todavía el conocimiento de la respuesta inmunitaria. Siguiente. A ver, vamos a ver qué hora es. Si todavía estamos a tiempo, sí tenemos 15 minutos. A ver, tolerancia y autoinmunidad. Siguiente. El sistema inmunitario va a reaccionar de distintas maneras dependiendo del entorno. Si es un entorno de tranquilidad, no va a predominar la respuesta tolerante. Y si es un ambiente de guerra, va a generar una respuesta inmunitaria de bastante intensidad. Siguiente. Miren, producen un gen híbrido, unen la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica, lo unen al promotor de insulina de una ratita. Siguiente. Lo implantan en el páncreas y generan ratones transgénicos con moléculas extrañas, ¿no? Porque son un híbrido de un virus con el de la propia ratita. Siguiente. La nucleoproteína se expresa en estas células beta pancreáticas y no provocan respuesta de los linfocitos T. O sea, pasan, como se dicen los jóvenes, pasan happy, ¿no? Está happy, no hay ningún problema. Siguiente. La respuesta que se generó fue una respuesta de tolerancia. Siguiente. El mismo experimento, siguiente. Le inyectan al ratoncito el virus de la coriomeningitis linfocítica. Trae la colita y ahí vasos sanguíneos y ahí le inoculan. Siguiente. Siguiente, no retroceda. Siguiente, por favor. Y como generaron respuesta inmunitaria, las células lo persiguen al virus donde esté escondido y hasta lo encuentran escondido en el páncreas, en los islotes Langerhans. Y como encuentran a la molécula del virus, lo destruyen. Y se destruyen a sí mismas, porque están destruyendo los islotes Langerhans. ¿Y cómo reconocen? Porque la ratita va a presentar diabetes porque se le ha destruido sus células del islote de Langerhans, que son las responsables de producir la insulina.
Entonces, como ya no tienen insulina, generan en esa ratita diabetes. Entonces, ¿qué predominó? Una respuesta inmunitaria. Siguiente. Entonces, ahí ven que en unos casos va a haber una respuesta de tolerancia y otra una respuesta inmunitaria bastante intensa. Siguiente. Entonces, si reconocemos a lo extraño, la respuesta se va a denominar inmunidad. Si a lo extraño no generamos respuesta, llamamos tolerancia. Y si es un antígeno propio, la respuesta va a generar autoinmunidad y la no respuesta, autotolerancia. Siguiente. La tolerancia inmunológica se genera a nivel central en los órganos linfoides primarios, como son el timo, tolerancia central, que tiene por objetivo eliminar los linfocitos T autorreactivos. Siguiente. Para eso usa dos mecanismos de selección, uno de selección positiva y uno de selección negativa. En el timo ocurre un proceso de selección positiva y uno de selección negativa. Y en la periferia también va a haber otros procesos que van a generar tolerancia. Siguiente. Mire, a la tolerancia central, hemos dicho que había una selección positiva y una selección negativa. El objeto de todos estos procedimientos es que salgan a la periferia timocitos, o cuando están en el timo se llaman timocitos. Cuando ya salen a sangre periférica o a la periferia, se denominan linfocitos. Entonces, el objetivo de la selección positiva y negativa es que salgan del timo linfocitos que no reconozcan lo propio. Siguiente. A nivel de la selección negativa es importantísimo el gen aire. El gen aire expresa péptidos antigénicos ectópicos, o sea, que están en el resto del organismo para que puedan ser reconocidos por los timocitos. Siguiente. Una vez que salen del órgano central, tiene que desarrollarse mecanismo de tolerancia periférica. ¿Por qué? Porque lo que salió del timo no fue perfecto. Ya había dicho que salieron del timo linfocitos que no reconocían a lo propio. No es totalmente cierto. Sí salen algunos linfocitos T autorreactivos que tienen que ser controlados en la periferia por mecanismo de tolerancia periférica. Siguiente. Y esos mecanismos son ignorancia inmunológica, delección, inhibición, supresión, que ya vamos a ir viendo poco a poco. Siguiente. Miren, la respuesta normal es señal 1, HLA2, TCR y al medio un péptido azulito y con la señal coestimuladora C80, C28. Si ocurre señal 1 y señal 2, la célula se activa. Si no hay la unión de CD80, CD28, o sea, no hay unión coestimuladora, señal 2, la célula T se vuelve anérgica. Y eso recuérdenlo, eso es importantísimo. Siguiente. Si se activa, hay señal 1 y hay señal 2, pero además se activa la señal extrínseca de la apoptosis con el ligando de Fas y Fas, la célula va a apoptosis. Y ese mecanismo se llama delección. Miren, arriba está la señal 1, señal 2, abajo también, pero se activó la señal extrínseca de la apoptosis. Entonces, la célula va a morir por delección o eliminación clonal. Siguiente. Ahí está todos los mecanismos que implican la activación del Fas ligando con la activación de la señal extrínseca de la apoptosis. Siguiente. La ignorancia inmunológica es que hay una barrera, puede ser una barrera física o una barrera fisiológica, entre el linfocito y la célula presentadora de antígeno. Nunca pueden unirse porque hay una barrera. Ese mecanismo se llama ignorancia inmunológica. Siguiente. Y es, como les había dicho, es una separación física o por concentración extremadamente baja del antígeno. Siguiente.
Las células T reguladoras van a actuar de dos mecanismos que están viendo ahí, a través de las células TR1 y a las T reguladoras CD4, CD25 positivas, FOXP3 positivas. En el primer caso, vean esa célula T que se une a una CPA con señal 1 y señal 2, pero esta T reguladora le está enviando citocinas, interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, TGFB. Entonces, cuando envía estas citocinas, la célula T no se activa. Entonces, el mecanismo está producido por las células TCD4 reguladoras de tipo 1, TR1. En las células T reguladoras CD4, CD25, FOXP3 positiva, ahí ella directamente se une a la CPA y no se activa tampoco. Siguiente. Entonces, eso, vean ahí, inhibición inmunológica. Es una molécula CD28 unida a una C80. Pero si CD80 es desplazada por CTLA4, que es una molécula inhibidora en lugar de ser activadora, va a inhibirse la respuesta inmunitaria. Siguiente. Siguiente, por favor. O ahí terminamos. Tolerancia oral, que ya los podemos ver en explicar esto con mayor detalle. ¿Preguntas, por favor? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Seguro? Bueno, entonces explicaremos 5 minutos de la tolerancia oral. La tolerancia oral es importantísima y esto llévenlo en su cabeza. Nuestra piel es, en una persona de 1,70 m es 1,7 metros cuadrados. Las mucosas tienen en superficie entre 200 a 400 metros cuadrados. Por lo tanto, necesitan mayor defensa. Y esa mayor defensa es la que explica por qué la inmunoglobulina A es la de mayor concentración en nuestro organismo. No confundir con la inmunoglobulina G, que es la de mayor concentración en la sangre. Pero no es en la totalidad del organismo. La de totalidad del organismo es la IgA. Miren, ahí ven la tolerancia. ¿Por qué tiene que haber una tolerancia oral? Porque no vamos a estar rechazando pues a los alimentos, a lo que comemos, ¿no? No podemos estarlo rechazando. Entonces se genera mecanismo de tolerancia oral. La anergia, la eliminación clonal a través de FAS ligando, que ya lo hemos visto, o a través de T supresoras. TR1 y TH3 que han visto con la moléculas de citocinas, del factor de crecimiento transformante beta y de la interleuquina 10. Siguiente. Eso ya lo hemos explicado. Siguiente. Bueno, caerse 1000 veces y levantarse de nuevo, en eso consiste la vida. Muchas gracias. Si hubiera preguntas, estoy dispuesto a responderlas y pedir la disculpa del caso por no haber iniciado la clase a la hora adecuada. No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Todo claro. Bien, en todo caso, mañana creo que también es esto vía online. Bueno, no creo que haya tanto problema porque ya va a ser del hospital y en todo caso, si hubiera, ya yo voy a conectarme media hora antes para poder tener tiempo de subsanar cualquier problema que hubiera. Si les pidiera que 30 minutos antes me digan si el sonido está bien, porque dentro del hospital el problema es el sonido. De repente ya tengo que usar audífonos y para que me puedan escuchar mejor. Sí, le rogaría que un 10 para las 2, sobre todo una de los alumnos me pueda dar el ok para poder compartir la pantalla y poder llevar la clase sin mayor dificultad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Bien, hasta luego. Gracias, doctor.